Buenas tardes amigos. Hoy les voy a hablar sobre mi columna que escribí el 3 de junio del 2019. Y dice así: yo sí estoy con el fracking. Bueno, estando en un país polarizado, pero más contextualizándolo de hoy en día, el progreso es un índole que necesita nuestro país. Desinformar sobre esta área solamente con decir que agua o oro o agua o agua o fracking, poner unas preguntas como eso es algo irrisorio. En Colombia sí se hablaba mucho del fracking. Ya la gente, ya hoy en día la gente está teniendo más conciencia de lo que es el fracking. El fracking sencillamente es la extracción de hidrocarburos que requieren de fracturación en alcance de formación de petróleo o gas o una serie de perforaciones en las rocas delicadas en aguas, arena y sustancias químicas elevadas a flujo saludo de hidrocarburos en, a los poros. El agua no es un agua consumible para el ser humano, en el cual eso es una gran mentira que afectarían los ríos. En la explicación expresaba el periodista Oscar Vanega y el ingeniero petrolero docente de la Universidad Industrial docente de Industria de Santander, IUS, IUS, que se utiliza el fracking desde 1947. Bueno, ya desde que nuestros abuelos eran jóvenes, nuestras abuelas eran con, digamos, 15 años. Las extracciones hidráulicas han sido en Estados Unidos han sido los primeros que han manejado el fracking. Porque si reconocer, si el tema del reconocimiento de la contaminación es que pasa que los países que hoy en día dicen no a la explotación del fracking, sobre todo la situación que está pasando Estados Unidos con China, ellos no les conviene de que Estados Unidos explote el fracking, pero ellos lo deben estar explotando. Ellos sí pueden explotar y pueden crecer. Es una manera de que los países no puedan desarrollarse. Los países subdesarrollados no se desarrollen. El fracking es un desarrollo sostenible. Se extraen de las profundidades con 3000 metros, aislado del agua, de las aguas dulces que son consumibles al ser humano. Y se utiliza un químico del 1%. Es una arena especial para no abrirse y colocándose tapones químicos. Podía producir hidrocarburos. O sea, Colombia tiene para producir hidrocarburos en ese tiempo de 20 a 40 años. Se hablaba del sostenimiento del gas de 5 años en ese momento cuando yo la escribí, pero ahora está en duda los 5 años, ya que el gobierno no quiere explotar, explotar gas ni explotar petróleo, pero lo quiere comprar para Venezuela. Es algo tan irrisorio, es algo tan ilógico, porque igual el petróleo y el gas, donde se explote, si es contaminante en todas partes del mundo. No iba a ser contaminante en un país sí y otro país no. No afecta, no afecta las actividades del campo, la ganadería, no, nada de eso. Eso se puede seguir haciendo normalmente. Bueno, el agua se puede reutilizar. Esto en el tema del fracking puede generar mucho dinero
puede salvar una economía una economía de mercado, una economía, el libre mercado, los mecanismos ideales y que las autoridades dan como el IDEAM, las autoridades nacionales de licencias ambientales, IDEMAN, el IDEMAN, las autoridades de licencias ambientales, la CRAT tienen competencias para sancionar. Bueno, en tanto estos temas como las consultas, estas consultas a las comunidades, o sea, han detenido el desarrollo del país. A veces pedimos dinero, a veces pedimos más presupuesto, a veces exigimos, pero a la hora de explotar los recursos que generan el dinero, entonces nadie quiere. Es algo totalmente, y eso es lo que pasaba en el gobierno anterior. Se pedía fracking. La gente pedía fracking, pero el gobierno de ese entonces, Iván Duque, no se le midía por lo que decían un sector de la minoría, y ese sector de la minoría, ese sector que no le gustaba el progreso, ellos pedían más subsidio, más asistencialismo, pero no dejaban explotar la mini energética. Ahora que vemos como los subsidios de Mi Casa Ya, vemos que varios subsidios ya no están subsidiando, ahora sí se está hablando del tema. Entonces es algo ilógico que esto se utilice solamente para ganar adeptos electorales, pero no para definir y decir de que este es el camino y el camino que se debe hacer. En ese momento yo también decía sobre los temas domésticos, el gas natural, las cocinas, los restaurantes, entre otros, los plásticos y lubricantes se utilizan para limpieza, donde la energía depende del petróleo. Canadá, Justin Trudeau practica fracking y hay zonas verdes. ¿Por qué no llaman la atención a Justin Trudeau? Europa lo hace, Asia lo hace, Putin lo hace y nadie le llama la atención. Sobre todo los izquierdistas que cuando hay un sesgo ideológico, y Venezuela decía Chávez decía en Venezuela que en Venezuela tiene petróleo para rato, pero y practicaba fracking, nadie decía nada. Entonces, ¿por qué aquí, en otros países sí? Entonces, el fracking es una manera de generar ingresos y dinero en los países, pero no lo quieren aprobar en unos subdesarrollados para no hacer progresar a los demás. Entonces, hay que liberarnos y de reformas tributarias que ahogan los impuestos a los colombianos, de poner en eso, de sacarle más a los bolsillos a los colombianos, practiquemos el fracking para que así pueda haber más ingresos en el país y no tengamos que hacer reformas y sacar más impuestos, más bien aliviar los impuestos a los colombianos para generar más ingresos y menos evasión de impuestos. Muchísimas gracias.